Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peruso. Este martes 8 de noviembre se celebran elecciones en Estados Unidos y en ellas está en juego el control de una o ambas cámaras del Congreso estadounidense. Se escogen jueces, comisionados, fiscales generales y también a 36 gobernadores a nivel nacional. Para entender un poco más este proceso y qué impacto podría tener en decisiones futuras para Latinoamérica y el mundo entero, hemos invitado a Eric Fajardo. Él es profesor, investigador universitario y también analista político. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Gaby, el gusto es todo mío, por supuesto. Quería que nos ayudaras a entender desde el punto de vista de los hispanos que viven en Estados Unidos y también los que viven en Latinoamérica, por qué es importante prestar atención a estas elecciones de medio término en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que habría que ponerle un label a estas elecciones. Van a ser las elecciones de la hispanidad, la influencia cultural, los valores que están en juego, la manera como ha encontrado un nuevo posicionamiento en la sociedad americana respecto del contenido mismo de sus valores, la sociedad hispana en estos últimos 4 años, va a ser determinante para definir la orientación del gobierno, por lo menos de el número de representantes que van a ser electos. La cultura hispana ha sentido como ningún otro grupo de migrantes en los Estados Unidos el fuerte impacto del desplazamiento hacia lo que se conoce como la cultura woke de este país. Hay un conflicto patente entre lo que como valores culturales los hispanos traen a los Estados Unidos y esta última transformación, este último desplazamiento que los Estados Unidos han sufrido en términos de valores hacia una cultura oficial, hacia una cultura promovida desde sus niveles de gobierno, desde el establishment, que entra en contradicción, rompe la conversación con la cultura hispana. Por eso es que para el mundo hispano esta elección es demasiado importante. Ya hemos visto algunos fenómenos como el fuerte desplazamiento hacia una ola roja de quienes usualmente como hispanos y en principio además como migrantes no calificados para votar, empiezan su vida en teoría, además siendo bastante independientes, sin alienación política. Hoy día hemos visto que estas elecciones no van a tratarse de partidos ni de militancias, sino de grupos humanos dentro de los Estados Unidos que se están coaligando a partir de sentir más o menos amenazados sus valores culturales por la ola que promueve el actual gobierno. Ahora bien, ¿qué cargos crees que son fundamentales y cómo podrían ser las decisiones que se tomen a partir de ellos? Por ejemplo, ¿por qué es importante el Senado y la Cámara de Representantes? ¿Qué puede lograr uno u otro partido? Bien, definitivamente este proceso, que es un proceso de, yo diría, globalización, de tender hacia hacer que la cultura americana, los valores americanos más bien se diluyan en mitad de esta nueva ola de globalismo, esto va a ser consolidado si el presidente actual y el partido en función de gobierno retienen las bancas en el Congreso, si es que conservan el número de representantes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, van a poder consolidar esta reforma que nos está llevando hacia esos cambios que no siempre han sido bien aceptados dentro de la cultura hispana, como por ejemplo el problema de el dirigir la currícula de las escuelas desde muy temprano hacia una educación sexualizante, que ha sido muy resistido en las comunidades hispanas en los Estados Unidos. Tengo una experiencia muy clara de que ha tenido fuerte resistencia en Boston, en California, incluso siendo un estado tan liberal, y por supuesto en la Florida y en Nueva York también, pese a que Nueva York y California son estados considerados liberales. Hay otros temas, por supuesto, también que tienen que ver con la manera como percibimos el mundo y la representación, la libertad de expresión, que es tan vital para los hispanos, que somos tan parlanchines, y el tema sobre todo de la censura, el tener restricciones a opinar, a pronunciarse políticamente. Entonces, yo creo que estos elementos van a configurar una suerte de decisión política que no va a tener que ver tanto con de qué partidos son, y en la comunidad hispana más bien, y como en muchas otras, va a ayudar a que se consolide un Congreso que no sea proclive a estos cambios que los ven como contrarios a sus valores culturales. Por otra parte,
aparte del legislativo, que es donde los cambios grandes suceden, creo que para los hispanos va a ser determinante esos 36 gobernadores de los que tú hablas, porque ya has visto que la Corte Suprema ha tomado una postura doctrinal hacia permitir que la mayoría de los temas sean legislados y definidos en las legislaturas estatales. Ha sucedido con el tema de las armas, ha sucedido con el tema del aborto. La Corte Suprema no dijo no a ninguno de esos temas, pero ha tenido una política en sus fallos que dice que a partir de ahora van a ser las legislaturas estatales, los estados, quienes van a empezar a tomar decisiones alrededor de sus gobernadores sobre temas que hasta ahora han sido producto de polémica nacional. Con respecto a esas batallas en los estados, en los gobernadores, ¿cuáles crees tú que son los estados fundamentales y sobre todo donde hay mucha participación de los hispanos? ¿Cuál podrías destacar de ellos? Donde no estamos, ¿no? Seguramente es la primera mayoría emergente étnica, cultural en los Estados Unidos, la mayoría hispana. Sin embargo, diría yo que a partir de lo que se ha venido recogiendo en las encuestas y en los estudios sociométricos de los meses anteriores a la elección, Arizona, Texas son estados claves por ser estados fronterizos, por ser estados donde está, le diríamos, el punto de clivaje del problema o de la crisis de seguridad en la frontera, y donde además ha habido un fuerte desplazamiento de los que usualmente en el mundo hispano votaban azul a votar rojo, es decir, yo diría que más que una simpatía nueva por el Partido Republicano, de repente han descubierto que sus valores están asociados a la posibilidad de que la plataforma del Partido Republicano consolide una bancada mayoritaria a los hispanos. Por otra parte está Florida, que es un nicho natural, como tú bien sabes, de la migración cubana y también venezolana. Es una migración política, además, es la migración del desarraigo, de la expulsión, de la persecución de gobiernos totalitarios. Ahí están también los haitianos en esta área, en Florida, por el tema de los grandes desastres naturales. Y está también, aunque no en la misma medida consolidada a partir de sus valores culturales, la gran masa hispana en Nueva York y otra similar de mucha más larga data en California. Estos son los estados, llamémosle así, críticos en términos del voto hispano. No me sorprendería que hubiese, Gaby, un resultado sumamente sorprendente para los demócratas en estos dos últimos estados, en California y en Nueva York. No me sorprendería porque, como te digo, esta es una votación que yo entiendo no va a ser hecha desde la instancia, no, es una votación en la que nos estamos coaligando transversalmente varios grupos, pero el más importante es el hispano, en la comprensión de que hay que ir a votar para preservar los valores por los cuales uno migró a los Estados Unidos, los valores que uno trajo, y evitar que estos sean alterados radicalmente por un cambio de política que los hispanos han percibido como nadie otro en los Estados Unidos. Sí, hablando justamente de ese tema de los valores, hemos visto, por ejemplo, la campaña de Ron DeSantis que se ha centrado mucho en los colegios y en las familias y justamente oponiéndose a gobernadores como el de California, que también tienen una posición bastante fuerte en Estados Unidos. ¿Qué papel fundamental juega en los hispanos en particular ese tipo de temas entre liberales y conservadores? Bueno, no hay una definición del mundo hispano por la militancia en estos partidos, porque entenderás que los mismos partidos hoy están en crisis a partir del hecho de que los constituyentes les reclaman una mayor, yo diría un mayor compromiso ideológico y doctrinal con sus valores. Estas plataformas políticas ambas están en una crisis muy seria de cuestionamientos. La poblada del 6 de enero fue una emergencia social de descontento de nativos americanos con su partido, con el Partido Republicano. Están yendo a votar no por el color, no por el animalito, no por el elefante ni por el burro. En esta elección los americanos, los nuevos y los americanos nativos están yendo a votar por valores. Yo creo que hay un punto en el que tú sientes que un gobierno, ya sea republicano o sea demócrata, está empezando a afectar tus valores como partidario, como partisano. Y en esa medida votas con el color de tu partido, votas por la sigla de tu partido. Pero hoy día yo creo que esta es una transversalidad que incluso cruza a los mismos demócratas. Hay muchos sectores que se dicen liberales que están sintiendo profundamente amenazados, ya no valores como partisanos, sino como ciudadanos americanos. Por ejemplo, nadie que se diga liberal podría no entender el enorme riesgo de que se reproduzca el gobierno
demócrata en el Congreso cuando hay tantas amenazas a la libertad de expresión durante este último tiempo, los temas de censura, los juicios contra la administración Biden por haber usado las redes sociales para callar la conversación sobre las vacunas, sobre si ha habido o no algo poco transparente en el anterior proceso electoral, el tema de Nina Yankovic y la intención de haber puesto desde el ministerio, en este caso el Departamento de Seguridad Interna, una oficina para penalizar la desinformación, y lo cual era una amenaza clara al mundo hispano. Hay muchas cosas que me hacen pensar que no vamos a ir a votar, nadie va a ir a votar en esta elección, ningún americano va a ir a votar pensando en partidos, pensando en colores, sino pensando en qué tan comprometidos han estado los últimos 2 años esos valores que nos hacen más allá del color político. También quería hablar del tema de la frontera. Incluso he escuchado algunos testimonios de venezolanos que aseguran que luego de las elecciones de medio término algo podría cambiar y ellos podrían finalmente ingresar a Estados Unidos. ¿Qué crees que pueda suceder si gana uno u otro partido con respecto a las políticas migratorias del país? Bueno, es que yo conozco que no hay una política migratoria en este momento. Más bien lo que nos tiene en este problema es la ausencia de una política migratoria. Pero no es una carta nueva que el Partido Demócrata esté jugando, esta de sencillamente generar expectativas, generar una clientela expectativa respecto a la posibilidad de entrar por la frontera sur. Esto es casi ya una marca política de ellos. Es así como se produce una clientela electoral. Lo malo es que han visto muchas veces en las cortes en términos de los jueces permitiéndoles que, por ejemplo, pudiesen darles una ID a los que recién han llegado y no tienen un estatus legal en los Estados Unidos, o incluso en el caso de algunos estados como Nueva York, el que les autoricen a que ellos puedan votar sin identificación. Han tenido muchos reveses en ese sentido y creo que los van a seguir teniendo. No obstante, por supuesto, hay una clientela en la que se crea una expectativa cuando de repente le dices o le dejas intuir a todo el mundo que puede cruzar sin problema la frontera. Yo lo que espero y lo que voy a ver si el gobierno cambia es seguramente reaparecer una política fronteriza. La necesitamos, no es un tema de dejar que entren algunos y evitar que otros lleguen, es un tema de seguridad. Se ha convertido en un problema de seguridad pública y en un problema de seguridad de Estado. El atentado a Salud y te da de dónde aflojada la seguridad en nuestro país en términos de cuidar de las fronteras. Había una serie de asaltos en California, hay una depredación total, un incremento de la criminalidad y eso está relacionado, lo queramos o no, con la absoluta falta de una política de frontera y los ciudadanos. Ah, Ese es uno de los temas. Otro, sí, perdón. sí, no, adelante. Hay otro tema, adelante. El otro tema es la economía, que acabamos de ver la encuesta de CNN, que no es un medio conservador. CNN es un medio muy proclive al actual gobierno y sin embargo la encuesta que han sacado ayer es elocuente sobre cómo, a pesar de los intentos que la administración Biden ha hecho desde su vocería, sobre todo para convencer a todo el mundo de que aquí no hay recesión, la recesión la sienten los americanos en los bolsillos y un 75% de los estadounidenses en la encuesta de ayer, 3/4 de América le han dicho a Joe Biden que independientemente del juego retórico que él haga en torno al término recesión, ellos creen que hay una recesión, ellos sienten la recesión en los bolsillos. Así como usted habla de la ausencia de una política migratoria, hay también es quienes aseguran que tampoco hay una política hacia Latinoamérica. Estas elecciones podrían de alguna manera marcar un rumbo. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para que la administración de Joe Biden tenga un poco más de claridad sobre qué hacer con la región, tomando en cuenta estas victorias en Colombia, en Brasil y lo que ha venido ocurriendo en todo el continente, que todo está girando hacia la izquierda? Bueno, es que no es solamente una falta de política hacia Latinoamérica. La doctrina que por más de 65 años los Estados Unidos mantuvo invariable, la doctrina de política exterior, esa que nunca cambió y que era emblemática y paradigmática, independientemente de si gobernaba Reagan o Clinton, si estaban republicanos o demócratas, los Estados Unidos han perdido su doctrina. Hoy día hay un deriva, una especie de derivar, de ir a la deriva en la política exterior. No sabe quién es alianza y quiénes son enemigos. En política exterior se ha quebrado durante este último tiempo la alianza de tantos años con el mundo hebreo, con Israel. Se está acercando de una manera inédita a un Irán
del cual puedo entender que tengamos dependencia en términos energéticos, pero buscar un acuerdo al precio que se lo está buscando, hacer ojo chueco, como decimos, y obviar que, por ejemplo, está proveyéndole de drones de guerra en el conflicto de Ucrania-Rusia, obviar que Venezuela, más allá de nuestra necesidad de su petróleo, está violando derechos humanos. Yo creo que en realidad estamos carentes, totalmente ausentes de una política, pero no solamente relacionada a Latinoamérica, sino de una política exterior en general. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. No, el agradecido soy yo, como siempre. Eric Fajardo, profesor e investigador universitario y también analista político acá en Estados Unidos. Muchísimas cosas en juego, justamente la relación que puede tener Estados Unidos con Venezuela y en general con el continente americano y adicionalmente una serie de medidas, de políticas migratorias que podrían detenerse o avanzar a partir de esas elecciones. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.